Jesús, hermoso nombre, precioso nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Él es Jesús, el Rey de Reyes, Él es Jesús, el Señor de señores, nuestro Redentor, nuestro Libertador. Jesús, 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 hermoso Jesús, no hay otro como tú. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual que Jesús. Jesús, Jesús. Iglesia amada, muy buenos días, Dios les bendiga. Me place estar de nuevo con ustedes otra vez. Estoy muy agradecido con Dios y muy gozoso que nos podamos ver de nuevo, si sea por estos medios, para compartirles una palabra de parte del Señor a sus vidas. Pero antes de empezar, quisiera que primero oráramos pidiendo al Señor su presencia, su asistencia, su compañía. Pedirle que nos revele su palabra. Además de que también quiero que oremos por un momento, que ustedes, si tienen el diezmo ahí con ustedes en sus casas, puedan tomarlo, o sus ofrendas o sus primicias, para que oremos por ello y el Señor bendiga y retribuya la fidelidad de ustedes hacia Él, su obediencia al Señor. Así que ahí donde tú estás, te invito para que cierres tus ojitos y oremos al Señor. Padre, en esta mañana queremos darte muchas gracias, oh Dios, por la inmensa oportunidad de nuevo que tú nos das de poder estar delante de tu presencia, escuchando tu voz y disfrutando de ti, Jesús, disfrutando de tu palabra, disfrutando de tu amor, disfrutando de tu bondad, Señor. Queremos darte gracias, muchas, muchas gracias por esta semana que ha pasado, Señor, y este día que tú nos permites, que tú nos regalas para escuchar tu voz. Rogamos que en esta mañana tú nos hables, que en esta mañana tú traigas revelación a nuestras vidas por medio de tu palabra. Pedimos que tú nos pastorees, Espíritu Santo, que tú apliques esta preciosa palabra que hoy tú hablas a nuestros corazones. Así que nosotros como iglesia
nos disponemos para escuchar tu voz, para conocerte a ti, para que nos reveles a Cristo, para que nos hables del Padre, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Además de que también te pedimos que tú bendigas la fidelidad de tu pueblo, aquellos que han diezmado, que han ofrendado, Señor, desde su corazón a ti, Señor. Muchas gracias por tu pueblo, Señor, que ha guardado su corazón en darte a ti con alegría, no con tristeza, ni tampoco por necesidad, sino con gozo en su corazón, por lo cual te pedimos en esta mañana que tú les bendigas grandemente, rica y abundantemente. Sé tú abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Sé tú haciendo milagros financieros. Sé tú abriendo puertas de empleo a aquel que no tiene en este momento empleo. Sé tú sanando, Señor, a aquellos que en este momento quizás están pasando por una crisis económica, Señor. Te pedimos que tú les bendigas conforme a tus promesas y conforme a tu misericordia, conforme a las riquezas de tu gloria, Señor. Muchas gracias por escucharnos y nos encomendamos en tus manos y encomendamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús y con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados. Quiero compartirles una palabra de parte del Señor a sus vidas, aprovechando este fin de semana, el día de ayer, 31 de octubre, que se conmemoran el Día Internacional de la Biblia, haciendo alusión a los 503 años de la Reforma Protestante, por el cual hoy somos participantes tú y yo, y que por la bendita gracia del Señor tenemos acceso a las promesas y al conocimiento de nuestro eterno Salvador, que nos ha dado una gran esperanza en nuestra redención. Así que yo les invito a que tomen sus Biblias esta mañana y nos ubiquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Repito, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy bien, quiero centrarme en esa palabra Escritura, que de eso es lo que vamos a hablar esta mañana específicamente. Escrituras. Yo primero quisiera hablarles algunas palabras que nos resumen lo que es la palabra Escritura, lo que es la Biblia, de dónde viene, en cuánto tiempo se escribió, qué es la Biblia, qué es ese precioso libro, que es la palabra de Dios para ti y para mí. Así que quiero leerles unas palabras que resumen esto. Dice la Biblia, del latín Biblia y del griego Bibaia, que también significa Biblia, libros. Es un conjunto de libros canónicos que en el judaísmo y el cristianismo se consideran producto de inspiración divina y un reflejo o registro de la relación entre Dios y la humanidad. A lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia, lo que la convierte en el libro más vendido de la historia. Y es frecuente su reconocimiento como el libro más influyente de todos los tiempos. Su influencia en la historia mundial no tiene equiparable y no tiene síntomas de estar menguando. Cada año se venden 100 millones de ejemplares de la Biblia, habiéndose traducido completamente a 438 idiomas y de forma parcial al menos a 2.454 idiomas. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primeros en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento.
Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina, aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos que usaron de sus facultades como verdaderos autores. Se trata de una obra eminentemente espiritual que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación a la humanidad, además de su carácter y atributos. Para los creyentes cristianos, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina de Cristo. En el siglo XVI, los diferentes movimientos de la Reforma Protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste en discusiones filosóficas y a separarse unos de otros. Para menguar este problema, se definió el principio llamado solo escritura, que significa que solamente la Biblia puede ser considerada fuente de doctrina cristiana. En otras palabras, la iglesia, después de que fue fundada, con el pasar de los años, con el pasar de los siglos, comenzó a dar un giro y se empezó a corromper, porque los hombres empezaron a meter su mano. Hombres se volvieron a las fábulas otra vez, a los cuentos, a las doctrinas de hombres y algunos incluso a las doctrinas de demonios, torciendo las escrituras, torciendo la palabra, hasta que en el siglo XV el Señor comenzó, creo que fue desde el siglo XIII que el Señor empezó a levantar hombres como John Wycliffe, luego John Hus, seguidamente Martín Lutero, del cual les quiero hablar dentro de un momento. Esos hombres el Señor comenzó a levantar para traer una reforma de nuevo a su iglesia, porque su iglesia se estaba torciendo. Pero el Señor en su misericordia intervino y levantó hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, para traer una reforma y un cambio, no solamente a la iglesia de Cristo, sino también a la sociedad. Así que quiero hablarte de uno de ellos, Martín Lutero. Sé que para ustedes, para muchos de ustedes es muy conocido este hombre, pero de pronto para otros no. De pronto algunos que están nuevos en la fe todavía no saben. O de pronto algunos de los que llevamos tiempo en el Evangelio tampoco alcanzamos a dimensionar y a entender de dónde viene este precioso libro que el Señor ha puesto a nuestra disposición para que nosotros le conozcamos. Así que también hice una breve biografía de Martín Lutero, la cual les quiero compartir para que podamos entender el tesoro que el Señor nos ha entregado. Martín Lutero, mejor conocido como el padre de la Reforma, era un monje católico que, engañado por la tradición de la iglesia, la cual se había corrompido, tenía un constante sentimiento de culpabilidad que lo llevaba a tratar de agradar a Dios por sus propios medios o sus propias fuerzas. Pero era un hombre muy disciplinado en cumplir los sacramentos y las penitencias, que lo único que hacían era acrecentar más y más la carga de su corazón, llegando al punto de autoflagelarse y exigirse al máximo para ganarse su salvación. Hasta que en la búsqueda incesante de la libertad comenzó a escudriñar las Escrituras, las cuales, reveladas por el Espíritu de Dios, abrieron los ojos de su entendimiento para comprender la verdad y así poder ver al Salvador, causando una reforma en su vida y en su corazón. Pero no solamente cuando él se volcó a las Escrituras sucedió una reforma en su vida,
sino que también sucedió una reforma en la sociedad. Fue un instrumento de parte de Dios, bien especial, para traer una reforma a su cultura, a su tiempo, a su ciudad, que posteriormente se extendió por Europa y por las naciones de la tierra. Por eso hoy tú y yo conocemos del Evangelio. Martín Lutero entonces, cansado de los abusos de la iglesia, como por ejemplo la venta de indulgencias, mandamientos y tradiciones de los hombres, entre otros, comenzó apasionadamente a escudriñar las Escrituras, descubriendo las verdades de la palabra de Dios, que posteriormente trajeron la libertad a un pueblo oprimido por el engaño y la falsedad, causando así un avivamiento o una reforma que perdura con el pasar de los siglos hasta nuestros días. Este hombre fue investido de poder y de valor para hacer notables hechos como por ejemplo clavar las 95 tesis en las puertas de las iglesias de Wittenberg, como respuesta a los atropellos y a la corrupción de la iglesia. Además de que en ellas expresaba su rechazo a las prácticas alejadas de los principios de los primeros cristianos, trayendo así una reforma no solo en la iglesia, sino también en la sociedad, como les decía ahorita, valga la redundancia. Otro hecho notable fue que después de tan largo periodo de oscuridad en el cual se había negado la luz de la palabra al pueblo, Lutero se dedicó a traducir la Biblia y hacerla de conocimiento público, al considerar que las Santas Escrituras podían ser leídas e interpretadas por cualquier persona, entre otros hechos más. Esta es más o menos, en resumidas cuentas, la biografía de uno de los reformadores principales que Dios usó. Pero ¿qué más sucede? ¿Qué más sucede cuando nosotros nos volcamos a las escrituras como Martín Lutero lo hizo? Nosotros podríamos ver o decir que a través de la historia han habido hombres y mujeres ignorantes, que como caballos o como mulos, por la dureza de la cerviz de su corazón, se precipitan al desbocadero. Pero que cuando les han sido reveladas las escrituras que testifican de Jesús, se han convertido en una fuente de aguas que saltan para vida eterna. A esto fue a lo que se refirió Jesús cuando dijo en nuestro texto, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para contextualizar un poco lo que estamos hablando, en Ezequiel 47, capítulo 47, nos revela la visión que tuvo el profeta Ezequiel cuando vio que de las puertas del templo fluían 2 ríos que tipifican al Espíritu Santo. Y dice la palabra que el fluir de estos ríos era tan poderoso que cualquier alma viviente que entrara en uno de estos 2 ríos vivirá. Primera de Corintios 3:16 nos dice la palabra que tú eres ahora ese templo y yo soy ese templo del Espíritu. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? De modo que cuando tú te vuelves a las Escrituras de todo tu corazón y te dejas pastorear por el Espíritu Santo, dejándote llevar por Él a Cristo, tu vida comenzará a ser transformada de una manera inimaginable. Y de tu interior correrán ríos de agua viva, que no solo avivarán tu ser, sino que también avivarán a los tuyos. Y todo a tu alrededor comenzará a cobrar vida, como lo declara la Escritura. Pues eso fue lo que sucedió en la vida de Martín Lutero. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en ti y en mí cuando nosotros nos volcamos a las Escrituras. Empieza a producir en nosotros
ríos de agua viva, ríos que saltan para vida eterna, ríos que no solamente cambian nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento, nuestra conducta, sino que también todo a nuestro alrededor comienza a cobrar sentido. Todo a nuestro alrededor comienza a ser transformado por la mano poderosa del Señor. Así que tú, como templo del Espíritu, y yo, cuando somos llenos de Él, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, cuando nos volvemos a Él y nos llenamos de su Espíritu y conocemos más a Cristo a través de las Escrituras, del templo, como lo dice Ezequiel capítulo 47, el templo que eres tú y yo, comienzan a brotar y a salir ríos que empiezan a afectar, a influir en las personas que nos rodean, como nuestra familia o como nuestros compañeros de trabajo o de estudio. ¿Por qué? Miremos el efecto que causa la palabra en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo. Y quiero que miremos algunos textos, como por ejemplo Jeremías capítulo 23, versículo 29. Dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Dice Lucas 24:32. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Cuando Jesús resucitó, se le apareció a 2 de sus discípulos camino a Emaús. Y ellos no descubrieron, no sabían que era Jesús. Y Jesús abrió los ojos de su entendimiento en ese momento. Pero ¿qué empezó a pasar en el corazón de estos hombres? Comenzó a arder cuando escuchaban a Jesús, que les hablaba de las Escrituras que testificaban de Él. Es el poder que tienen las Escrituras. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto lo dijo Jesús. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta el alma, hasta el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, entre otros textos más. ¿Por qué todo esto, amados? ¿Por qué todo esto, amada iglesia? Porque este libro que tú tienes, llamado la Biblia, no es mera superstición. Es la misma palabra de Dios que contiene vida en sí misma. Es poderosa, que ha transformado naciones, reinos, tribus, culturas, personas y demás. Es la poderosa palabra de Dios que ha transformado hombres ordinarios en hombres extraordinarios. Recuerden a los discípulos. Solo 3 años estuvieron con Jesús. Pero después de esos 3 años, esos hombres ordinarios, simples pescadores, fueron transformados en hombres extraordinarios que revolucionaron este mundo con el Evangelio de Cristo. Hombres como Pedro, hombres como Juan, hombres como Jacobo, simples pescadores, de los cuales los ancianos y sacerdotes del pueblo de Israel tenían que decir y reconocer que estos hombres habían estado con Jesús por la forma en que los escuchaban testificar de Él, por el valor con el que los escuchaban predicar y hablar de Jesús. Noten que al principio de nuestro texto dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura. Esto nos quiere decir que no basta solo con repetir la típica frase común que usan los gentiles cuando dicen que creen en Jesús. Nosotros habitamos en medio de una cultura religiosa
Y yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona, la gran mayoría te va a decir que cree en Jesús. Pero nota lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, pues también los demonios creen y tiemblan. Por lo menos los demonios tiemblan porque respetan a Dios. Pero muchos de nosotros no tememos lo suficiente a Dios. No tememos lo suficientemente a su palabra. Así que no basta solo con decir, por decir, que creemos en Jesús. Por eso Jesús dice, si crees en mí, como dice la Escritura, como dice la Escritura. Entonces desde tu interior correrán ríos de agua viva. Tú necesitas de nuevo volver a las Escrituras. Muchos de nosotros tenemos archivadas la palabra de Dios en nuestras bibliotecas, o quizás en una trilla en las salas de nuestra casa, en el Salmo 23, en el Salmo 91, o quizás algunos de nosotros ni siquiera la observamos en el transcurso de la semana. He ahí la respuesta de por qué nuestra vida es tan, ¿cómo decirlo? Cómo nuestras vidas son tan desnutridas espiritualmente. He ahí la respuesta de por qué nuestras vidas no tienen tal fuerza. He ahí la respuesta de por qué nuestras vidas no somos llenos del Espíritu. He ahí por qué no hay fruto en nuestras vidas. He ahí por qué mantenemos para arriba y para abajo como un yoyo. Un día estamos animados y otro día nos desanimamos tan fácilmente. Así que es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras, creer lo que ellas dicen de Él, y entonces así haremos prosperar nuestro camino, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Así que como conclusión, amados del Señor, iglesia amada del Señor, yo los invito a que nos arrepintamos por descuidar la palabra de Dios y nos volvamos a ella de todo nuestro corazón, creyendo en Jesús como dicen las Escrituras, valorando el sacrificio de los profetas en la antigüedad, así como el sacrificio de Cristo y de los apóstoles, además de nuestros héroes reformadores de la fe. Como les dije ahorita, hombres como John Wycliffe, hombres como John Hus, hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino y entre otros, que prefirieron dar sus vidas, algunos en la hoguera, otros aserrados y otros en la cruz, que como mártires sufrieron por la causa de Cristo para que tú y yo tengamos tal tesoro que nos revela el Salvador, llamada la palabra de Dios. Ese es el llamado, mis amados, que en esta mañana, que en este día, el Señor nos hace. Perdóname que les repita tanto, pero es necesario decírselos. Es triste, amada iglesia del Señor, que nosotros como iglesia, a estas alturas, muchos de nosotros no hayamos entendido por la dureza de nuestro corazón, por la pereza y el descuido que en muchos de nuestros corazones hay para escudriñar las Escrituras. Si tú crees en Jesús, como dice la Escritura, de tu interior, Jesús lo prometió. Jesús no puede mentir a su palabra. Él te prometió que de tu interior correrán ríos de agua viva. Tú te sentirás animado todo el tiempo. Tú te sentirás avivado. Porque la palabra y el Espíritu van de la mano, no se pueden separar la palabra y el Espíritu.
Es necesario que cuando escudriñes la palabra, de hecho, tú le pidas a Él que te las revele, que te las hable, que te las aplique al corazón, que por su gracia abra los ojos de tu entendimiento, abra los ojos y los oídos espirituales, para que tú puedas comprender la palabra de Dios y así Jesús pueda ser revelado a tu vida cada día más y así tu vida pueda ser edificada y pueda ser transformado de gloria en gloria, de aumento en aumento, hasta que alcances la estatura del varón perfecto. Ahora entiendes, porque a veces tienes una vida raquítica, una vida tan apagada, una vida tan fría. A veces te sientes desesperado, te sientes tan desanimado y tan apagado, porque no vas a la palabra, porque no escudriñas la palabra. Muchos de ustedes los he escuchado decir que quieren escuchar al Señor. Quizás algunos de ustedes oran pidiendo al Señor que les hable. Un día dijo John Piper, un predicador muy famoso y conocido como John Piper, decía: si quieres escuchar la voz de Dios, muy sencillo, simplemente lee la Biblia en voz alta. ¿Es cierto que Dios a veces nos puede hablar en un sueño? Claro que sí. ¿Es cierto que Dios nos puede hablar a través de una profecía? Claro que sí. ¿Es cierto que Dios nos puede hablar a través de una visión? Sí, Él es soberano y Él nos habla de muchas formas y muchas maneras. Pero nosotros no podemos pretender que Dios nos hable todo el tiempo a través de visiones, a través de ángeles, a través de sueños, cuando nosotros no tenemos ni siquiera amor por las Escrituras. Así que yo te hago un llamado a ti, pueblo de Dios, a que nos volquemos de nuevo a las Escrituras, a que de nuevo busquemos al Señor a través de las Escrituras. Si ustedes se dan a la tarea de estudiar un poco acerca de las reformas y los avivamientos desde la época antigua, en el Antiguo Testamento nos habla, por ejemplo, de hombres como Josías, el rey Josías. A los 8 años comenzó su reinado en Israel. A los 8 años, un niño, tan solo un niño, y comenzó a buscar al Señor a los 12 años. A los 16, creo, 12, 16 años comenzó a buscar al Señor. Y mientras él buscaba al Señor, él sintió en su corazón el deseo de reconstruir el templo. Porque los reyes anteriores habían llenado el templo de idolatría, de imágenes de Acera, de Astarot y de otros dioses. Y él, en su vivo celo por el Señor, manda a reconstruir y a reformar el templo. Y cuando lo están reconstruyendo, encuentran el libro de la ley. Y cuando se lo llevan al rey y comienzan a leérselo, él rasga sus vestiduras. Ese fue el efecto que produjo en su corazón, porque era un hombre temeroso de Dios. ¿Qué sucedió posteriormente después de eso? Reunió al pueblo y delante de todo el pueblo leyeron las Escrituras. Dice la palabra que él lloró cuando escuchó las palabras de la ley. En cambio, tristemente, tenemos que decir que muchas veces nosotros la pasamos bostezando, o incluso muchos, cuando vamos a la Biblia, nos da sueño y bostezamos y nos da pereza y como que no le hayamos sentido a la palabra. Porque no has entendido que esta palabra es la misma voz de Dios. Es la misma voz de Dios. Así que yo te invito, como sucedió en la vida de Josías, que posteriormente, después de causar un cambio, una transformación, una reforma en su vida, Dios lo usó para traer una reforma al pueblo de Israel. Y el juicio que Dios iba a traer sobre Israel y sobre Judá fue postergado por la humillación de este hombre cuando descubrió la ley del Señor. Así que, como sucedió en la vida de Martín Lutero,
de John Hus, de John Wycliffe. Todos estos eran hombres. Habían sido monjes, sacerdotes católicos, pero cuando descubrieron las Escrituras, algo sucedió en sus vidas. Y no solo en sus vidas, sino en sus generaciones. Y hasta el día de hoy, después de tantos años, ese avivamiento, esa reforma sigue hoy afectando las naciones de la tierra para el Señor. Lo mismo puede suceder en tu vida. Lo mismo puede suceder en tu casa. Lo mismo puede suceder en tu familia. Así que yo te invito a que no te conformes. No te conformes con lo que hasta aquí has conocido de Dios. Hay mucho más que el Señor te quiere mostrar de su corazón, de su carácter, de su amor. Pero es necesario que tú te vuelvas a las Escrituras. Porque te aseguro que si lo haces y le pides a Él que te ayude, el Señor transformará, avivará, animará, levantará y usará tu vida para la gloria del Señor. Esa es la palabra que el Señor había puesto en mi corazón este fin de semana para entregarles, amados. Espero que ustedes la puedan comprender y entender, y que a partir de hoy ustedes tomen decisiones. Cristo viene pronto, y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia santa, por una iglesia apasionada por Él y por su presencia. Una iglesia prendida, encendida, que arde en fuego de pasión, de amor por su presencia. El Señor viene por ese tipo de iglesia. Y lo que las Escrituras van a producir en ti, si tú lo haces, es precisamente eso. Que van a encender de nuevo el fuego que ha estado apagado en tu vida quizás por mucho tiempo. Quizás tú has tenido la llama de tu corazón casi a punto de extinguirse, casi a punto de apagarse. Pero si tú hoy te arrepientes, si tú hoy le pides perdón a Dios de todo tu corazón y te vuelves a las Escrituras, van a suceder cosas en tu vida como las que sucedieron en la vida de Josías, como las que sucedieron en la vida de John Wycliffe, de John Hus, de Martín Lutero, de Juan Calvino, de otras demás personas. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida, y es la invitación que hoy Dios te hace a ti con todo su amor. Así que ahí donde tú estás, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle perdón por nuestro descuido. Vamos a pedirle perdón al Señor por haber dejado su palabra. Porque muchas veces consultamos primero a los hombres antes de consultar a Dios. A veces consultamos primero a los pastores, primero consultamos al líder, al consejero, a mi amigo, a mi amiga, antes que consultarle a Dios a través de su palabra. Yo te invito a que nosotros aprendamos a depender de Él, a depender de su palabra, y que nosotros seamos diligentes en estudiar, en escudriñar su palabra. Y solo así veremos grandes resultados en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Es el deseo de Dios para ti, y es la palabra que hoy Dios te envía. De parte de Dios te hablo, a ti que me escuchas. Así que inclina tu rostro, vamos a humillarnos, vamos a orar por un momento y vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a hacer un compromiso con Él. Dios es un Dios de pactos. Vamos a hacer un compromiso con el Señor, que Él nos dé la gracia, que Él ponga en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, para nosotros apasionarnos por su palabra. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por la palabra que tú has hablado directamente a nuestros corazones. Gracias porque hoy tú, Espíritu Santo, inquietas nuestros corazones y llamas la atención de nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Como acabamos de leer, tu palabra es como un fuego.
Tu palabra es como un martillo que quebranta la roca. Y hoy te pedimos que tú afectes nuestro corazón y nuestras vidas por medio de tu palabra. Ruego, Señor, a ti en esta mañana, que tu palabra, la palabra que ha salido de tu boca, no vuelva a ti vacía, sino que esta palabra produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que esta palabra que hoy tú siembras en nuestros corazones produzcan fruto para vida eterna. Que tú hoy a través de tu palabra nos avives, nos levantes, nos fortalezcas y nos levantes como iglesia. Haz resurgir de las cenizas de nuevo, Señor, por medio de tu palabra, por medio de estudiar, de escudriñar tu palabra y por medio también de la predicación de tu palabra. Haz que nuestras almas, haz que nuestros corazones sean avivados de nuevo, que la llama que estaba a punto de extinguirse en algunos de nuestros corazones vuelva a resurgir y vuelva a levantarse en el poder del Espíritu Santo y en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hoy entendemos la causa de nuestro desánimo, la causa de nuestra improductividad, porque hemos descuidado tu palabra. Muchos, Señor, hemos descuidado tu palabra. Hemos sido indiferentes a tu voz cuando tú has querido hablarnos, has querido revelarnos cosas, hablarnos y mostrarnos los secretos y los misterios del reino, hablarnos de los secretos de tu corazón. Hoy te pedimos perdón por no escuchar tu palabra a tiempo, por ignorarla, por no hacerte caso cuando tú nos has hablado. Pero hoy nos volvemos a ti. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y te pedimos que así como lo hiciste un día en la vida de Josías, que así como lo hiciste un día en la vida de Martín Lutero y entre otros más, lo hagas otra vez de nuevo en medio de tu iglesia y en medio de tu pueblo, por medio de tu palabra y por medio de tu poder. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros y sé propicio a nuestra oración, que con todo nuestro corazón te pedimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos, y con acción de gracias por escucharnos, porque tú lo harás, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, amados. Hemos llegado al final. Muchas gracias por haber dispuesto su corazón para el Señor. Muchas gracias por sacar este tiempo para Él. Así que yo les bendigo en este resto de día, este resto de fin de semana, que puedan descansar, que puedan disfrutar de la compañía de sus familias. Que Dios les bendiga. Una cosita antes de terminar, amados. Quiero recordarles que Dios queriendo, vamos a dar apertura a nuestra iglesia dentro de 8 días, el fin de semana próximo. Hemos venido orando por eso y es lo que hemos venido sintiendo en nuestro corazón que debemos hacer. Así que posiblemente las reuniones serán el sábado y el domingo. Ya no vamos a hacer 3 reuniones como habíamos pensado el domingo, sino que vamos a hacer una reunión el sábado a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Es una reunión corta. Igual el domingo a las 9 de la mañana, de 9 a 10, y el domingo a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Es una hora nomás por reunión. Por lo tanto, yo te aconsejo que no llegues tarde porque te pierdes la reunión. Son reuniones muy cortas por el protocolo que debemos respetar y seguir. Así que los vamos a dejar con un video que les va a dar la información para poder abrir de nuevo el servicio en la iglesia dentro de 8 días.
Igual en el transcurso de la semana les iremos actualizando. Algo que también vamos a hacer es que en el transcurso de la semana, en el grupo de la PIB, al WhatsApp, mandaremos no solo la información, sino también los formularios para que ustedes nos colaboren y los llenen. Para que se apunten a la reunión que ustedes pueden ir. Si es el sábado a las 7, para que nos pongan entonces los datos y la reunión a la que van a ir. Si es el sábado a las 7, si es el domingo a las 9 o a las 11 de la mañana. También decirles que por favor vamos a respetar todas las reglas del protocolo para evitarnos que nos cierren la iglesia. Vamos a estar muy atentos y vamos por favor a someternos, a ser obedientes por amor al Señor, por amor a la iglesia. Yo se los pido que por favor cuando ya esta semana les mandemos la información y ustedes la lean, sepan incluso entre qué edades podemos ir a la iglesia y cuáles son las reglas del protocolo a seguir para que podamos dar apertura a nuestra iglesia. ¿Qué se me escapa? Los jueves nos seguiremos reuniendo virtual. Vamos a seguir los jueves con el estudio de Lucas, como les había dicho. Pero entonces el sábado y el domingo nos reuniremos presencial. Es la misma predicación el sábado y el domingo. Yo creo que no es nada más. Y si alguna cosa, entonces, como les decía ahorita, les estaremos informando en el transcurso de la semana qué decisiones vamos tomando. Así que Dios les bendiga, mis amados. Dios les continúe bendiciendo. Les amo en el amor del Señor. Y que Dios les guarde. Hasta una próxima oportunidad. Cuida tu iglesia. Medidas de prevención del COVID-19. Estamos deseosos de poder retornar a nuestra congregación. Hemos diseñado el siguiente protocolo para dar cumplimiento a las recomendaciones dadas por el gobierno y las autoridades de salud ante el COVID-19. Es necesario que realices previa inscripción antes de cada culto, teniendo en cuenta que no podemos superar el límite. Para realizar la preinscripción ingresa a www.pibmanizales.com/inscripción-retorno. Cada integrante de la familia o invitado que desee asistir se debe inscribir. Procura dejar niños menores de 12 años en casa, ya que no tendremos iglesia activa. Seguiremos enviando las iglesia historias para trabajar con ellos. Si eres mayor de 65 años, te recomendamos ver la transmisión en vivo desde YouTube. Pero si lo decides y estás en buen estado de salud, podrás asistir. Si tu inscripción es aprobada, nos comunicaremos contigo telefónicamente para confirmarte el número de silla que te será asignado en la reunión que seleccionaste. En caso de no asistir, debes confirmar con anterioridad para disponer del cupo. Sigue siempre las indicaciones de los servidores y ten en cuenta, antes de entrar, ven con tiempo, al menos 15 minutos antes. Trae el tapabocas puesto, lava tus manos. Dentro de la iglesia, ocupa el número de silla que se te asignó en la inscripción. Siempre ten el tapabocas puesto, no te lo quites ni para cantar. Siempre mantén distancia de 2 metros con otros hermanos. Evita todo tipo de contacto físico que involucre besos, abrazos o dar la mano. Al salir, no olvides seguir manteniendo la distancia. Sal ordenadamente y sin aglomeraciones. Consulta el protocolo completo en www.pibmanizales.com/protocolo COVID-19.pdf.